si usted no tuviera cuenta de Facebook. Nos dice la palabra, verso 1, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también es rodeado de debilidades, y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice el verso 6, también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo número 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que en el uso o tienen el sentido ejercitado. Nos reunimos para escuchar el culto o la palabra. Vamos a hablar en esta ocasión, hermanos, vamos a tratar la manera de, vamos a hablar con respecto la necesidad de progresar en la fe, o diríamos la exhortación de progresar en la fe. Vamos a ver, como siempre lo hemos expresado en el seguimiento de esta carta, digo, para que siempre podamos entender el trasfondo de la carta. Siempre hemos venido explicando a quién se dirige y por qué Dios permitió dirigir esta carta a este segmento, a este grupo de personas, que en este caso es un grupo de cristianos hebreos. ¿Por qué Dios manda, diríamos, a escribir una carta? Inspira el Espíritu Santo al escritor, y es para esta comunidad hebrea. Y es bueno decirlo porque, por ejemplo, tenemos nuevos hermanos
Y también muchos cristianos, cuando no tenemos el contexto y el texto, es decir, no manejamos los contextos de la palabra, entonces no la entendemos, sería un caso. Y por otro lado, si no manejamos los contextos, nos vamos a perder. Serían dos casos: nos vamos a perder, es decir, que nos vamos a extraviar de la sana doctrina, y si el segundo caso es que no vamos a entender nada, si no fuera el caso de lo primero. Entonces, por eso siempre es necesario, en este caso, de aclarar. Y ahora, un tercer detalle es: ¿por qué se le escribe a los hebreos? Bueno, esto es ya el trasfondo del contexto. ¿Por qué se escribe? ¿Para quién se escribe? Se escribe para un grupo, decíamos, una comunidad cristiana hebrea, judíos hebreos o hebreos que se habían convertido a la fe o a Cristo. Y es que ellos, dadas las circunstancias que no eran favorables en su tiempo, ellos entonces volvieron una vez más la mirada hacia la ley. Ese es el trasfondo. El ven una vez más hacia la ley es como decir un retroceso de la fe, o empezar a caminar por el camino correcto, y posteriormente dice: bueno, esto no me parece, como que no es como yo pensaba o como me han dicho, entonces vuelvo a mi ley, a mi religión, más bien dirían los hebreos. Y en el caso nuestro personal, diría la gente: bueno, no me parece el evangelio, como que no da las condiciones, como que no era lo que yo había pensado o me habían dicho, entonces vuelvo a mi religión. Y eso se da, o vuelvo al pecado, ¿verdad? Cualquier cosa de eso, siempre el trasfondo es la actitud de retroceso, y es acá donde viene lo que es la palabra del Señor para hacerles ver el error de dar paso atrás. Y para ello, desde el capítulo número 1 se viene mostrando quién es Cristo al que ellos quieren dejar. Y ya explicábamos, si usted lo puede hacer en la casa detenidamente, de qué manera el Señor, en la Escritura, o el Espíritu Santo en esta Escritura, les hace ver que Cristo es superior a los ángeles. Posteriormente les hace ver que Cristo es superior a Moisés. Y en esta otra, ya a estas alturas, aunque claro, yo solo estoy dando unos detalles, en estas alturas el escritor ya ha llegado a manejar o a tocar lo que es el asunto del sacerdocio. Porque acuérdese que los judíos pues estaban muy relacionados primero con los ángeles. Ellos tenían un alto concepto porque los veían como entidades elevadas, y no es que no lo sean, pero el punto es que el trasfondo del ángel o de los ángeles son servidores, pero ellos habían trascendido con una idea mayor que lo que sería un servidor, como son los ángeles. Los ángeles son servidores. Y en cuanto a Moisés, el concepto de Moisés era de que Moisés era lo máximo, pero el escritor les hace ver que Moisés fue un servidor en la casa, es decir, en la casa que en este caso sería en la comunidad judía, en la vida judía fue nada más un servidor, y el escritor le dice que Cristo fue hijo en la casa. Todo es un debate para hacerles ver el error en el que ellos están. Y en el caso de lo que es el sacerdocio, que es con lo que vamos a continuar,
Esto siempre es importante llevarlo detalladamente por el hecho de que si no, no vamos a ver las dimensiones o la bendición de ser un creyente sólido que va hacia adelante aún en medio de las tempestades. Por ejemplo, en el capítulo 4 leíamos que el escritor pasa al tema de lo que es el sacerdocio y habla de que el sacerdocio es prácticamente impuesto, o más bien fue ya en relación, fue puesto por Dios. El escritor va y quiere mostrarles a los hebreos que, por ejemplo, el caso de esa administración sacerdotal que ellos manejaban, estaban familiarizados por siglos en esto. Entonces les va a explicar que, en primer lugar, en este versículo número 1 de este libro de los Hebreos, capítulo 5, verso 1, les va a explicar que Dios fue el que eligió al sacerdote Aarón. O sea, el sacerdocio arónico, les está diciendo, fue puesto por Dios. Póngale atención a los términos y lo leemos. Porque todo sacerdote todo sumo sacerdote, ya explicando ya lo que leíamos, todo sumo sacerdote fue constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, porque para que presentara ofrenda y sacrificio por los pecados. Es decir, esa es la razón por la cual el Señor instituye el sacerdocio. Y en este caso pues estaríamos como viendo Aarón, es decir, ese fue el sumo sacerdote que allá en el desierto, allá antes de que, o cuando salen de Egipto, es instituido como el sacerdote o el sumo sacerdote, que en este caso era el que iba a administrar los asuntos espirituales. Y hay que aclarar que este sumo sacerdote era de la tribu de Leví, no podía ser de otro, pero en este caso Dios lo elige. En este versículo leemos que dice: todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificio por los pecados. Y puede entrar con paciencia y a los ignorantes descarriados, porque él también está sujeto a debilidades. Fíjese cómo sigue este trabajo o esta explicación el escritor o Dios por medio de su Espíritu Santo, haciéndole ver que la idea que tienen ellos del sacerdocio, y en particular esa posición de sumo sacerdote, era, Dios lo instituyó para los fines que el versículo acá dice, a favor de los hombres, y en este caso para que ofreciera las ofrendas y los sacrificios de los pecados. Para eso lo instituyó el Señor, les está diciendo. Y para que a continuación del versículo, en el 2 dice: y para que se muestren pacientes con los ignorantes y extraviados, puesto que él también es rodeado de debilidades. Cuando habla rodeado de debilidades,
Vayamos nosotros pensando qué es lo que va buscando el escritor. Le está mostrando que primero ese sacerdocio arónico no se puso él. No fue Aarón que dijo pónganme, sino que fue un llamado de Dios para un fin. Y este fin era el presentar ofrendas y presentar los sacrificios por los pecados de Israel. Y en este caso, él tenía que ser, como dice el verso 2, para que se muestre, dice, paciente, tendría que ser paciente, es decir, no tendría que ser como una superestrella por la posición que tenía, porque él era débil, era hombre, y era por su debilidad, dice, en este caso, él tenía que ser consecuente con los que ofrecían ofrendas y con los que ofrecían su sacrificio. ¿En qué base tenía o por qué manera? Porque él debía de saber que era hombre. Primero, que él no se había puesto, lo habían puesto a eso. Segundo, él debía saber que él tenía las 1000 debilidades también de los otros ofrendantes y los otros que sacrificaban. Y en este caso, les está diciendo al extraviado, pues él también está rodeado de debilidades. Entonces, en este sentido, él tenía que ser muy cuidadoso. Y eso pues es un asunto que no deja de aplicarse y no debe de dejarse de lado de aquellos que ostentan una posición que Dios les ha dado, ¿verdad? Que muchas veces se sobrepasan, abusan o abusamos muchas veces de las posiciones que Dios da. Pero debemos de saber que somos ministradores, en este caso, para aplicar un poco. Pero ellos por eso tenían que ser consecuentes, porque eran débiles también. En el versículo número 3, y por causa de ella, por causa de su debilidad, de su imperfección, por causa de esto, dice, debe de ofrecer por sus pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Está diciendo el escritor, fíjese bien, porque el contraste va a ser con el otro sumo sacerdote. Mire el trabajo de Dios. Lo que está buscando aquí es poner en perspectiva cuál es la condición de el sacerdocio arónico con el posterior sacerdocio que vamos a ver a continuación. Y en este versículo 3 dice que él tiene que presentar ofrenda también por él y por sus pecados, al igual que el pueblo. Y nadie, dice el verso 4, toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Vamos a ver, fíjese bien, no pierde el hilo. Aquí les está diciendo en el versículo 4 que no es Aarón el que él se puso. Porque eso es importante, hermano. Todo ministerio tiene que ser Dios el que llama. Porque él llama para un propósito, para un fin de beneficiar, en este particular, este sacerdocio, beneficiar en el campo espiritual a Israel. Pero que no fue Aarón el que se le calentó la cabeza y dijo, yo voy a ser sacerdote, sumo sacerdote. Aquí le está diciendo, no. ¿Y en qué consiste esta manera de explicarle que no fue Aarón, sino Dios lo puso? Es decir, para que los que van para atrás sepan que es Dios el que maneja todo, pues, y que el hombre en sí nada más es un simple servidor. Esos somos los servidores de Dios, sencillamente servidores de Dios. Y en este sentido les está diciendo, nadie toma para sí esta honra, sino que el que Dios ha llamado, y en este caso Aarón. Ahora en el verso 5, yo voy corriendo para que podamos extraer la respuesta a esto que el escritor está enseñando. Dice, así tampoco, vamos a ver, verso 5, póngale atención, tome lápiz y papel
y vaya aprendiendo, hermano, porque no nos concentremos en la epidemia que estamos, concentrémonos en el aprendizaje de la palabra. Y dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Esto lo vemos en el Salmo 2:7. Ahí el escritor toma de lo que ellos leían. Es un hecho que ellos manejaban todos los libros del Antiguo Testamento y les trae a memoria que este asunto, el Señor Jesús ostentara esta posición, tampoco fue un asunto de él. No fue que Jesús dijo, bueno, yo quiero ser hijo de Dios, o sobre todo hijo de Dios siempre lo ha sido y en la eternidad. Pero en el particular el sacerdocio, él no dijo, yo quiero ser el sumo sacerdote. Fíjese bien, ni tampoco dice, ni así Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, primero les está diciendo, miren, al que ustedes quieren dejar, el mismo Dios en el Salmo número 2, verso 7, les está diciendo, lo identifica como su hijo. Esto es poderoso para los oídos, si es que oían, pues, los que estaban dando paso atrás. Es decir, ellos no, les está diciendo, ustedes no van detrás de un hombre en sí. Ustedes no van, porque el concepto de algunos lugares en el ministerio del Señor, ¿cuál era para con el Señor? Para con el Señor Jesús, es el hijo del carpintero, a sus hermanos conocemos, y dice que por esa actitud él dejó de hacer muchos milagros en su misma tierra, porque dijo, nadie es profeta en su propia tierra, nadie puede ser, sino eso era como decirles, no, él es el hijo de Dios. Y sabe, ya explicamos qué significa el hijo de Dios en el contenido específico de hijo de Dios, es Dios mismo. O sea, en el Salmo número 2, verso 7 dice, yo te engendré hoy, tú eres mi hijo. Esto es tremendo, que en las mismas escrituras que ellos leían, eso es importante, hermano, ponerle atención por el hecho que ciertamente muchas veces, ya lo vamos a ver a continuación, muchas veces uno lee y necesita pedir la dirección de Dios para poder entender lo que leemos. Acuérdese que el Señor le dijo a los mismos religiosos de su tiempo, les achacó su ignorancia de comprensión en cuanto a las mismas escrituras que ellos leían por siglos. Y aquí les está diciendo, miren, así tampoco Cristo, o sea, Cristo no se vino a poner, Hebreos, no se vino a poner él de su gusto. No fue que él dijo, bueno, yo quiero ser sumo sacerdote. ¿Cómo se ve eso de aquellos que se autoponen en posiciones que no los ha llamado Dios? Esto es tremendo, hay que ponerle atención. Entonces dice, primeramente le dice que ahí en ese salmo Dios le llama hijo, y hijo igual Dios, la misma esencia, el mismo Dios. Pero en el salmo vamos a ver, como también dice en otra escritura, dice acá haciéndose como que para que lo busquen, pues en otra escritura, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Le dice, ya vamos a ver quién es el mejor sacerdote. Si la línea de Aarón, de las que ustedes, por la que ustedes quieren regresar, o por la línea del sacerdocio de Cristo.
Y ahí es lo que nosotros estamos viendo. Gloria a Jesús. Dice, y esta escritura está, por supuesto, en el Salmo 110:4. Ahí es donde también ellos habían leído, pero no habían entendido. En el Salmo 110:4, ahí está esta escritura que le dice, y en otra escritura se dice de él lo que está diciendo, como también se dice en otra escritura, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Vamos a ver, yo quisiera preguntarles a ustedes, por ejemplo, ¿qué oyeron, qué vieron cuando, o qué entienden cuando se lee, cuando dice, tú eres sacerdote para siempre? Esa palabra para siempre, ¿qué quiere decirle a los hebreos? Quiere decirle que los sacerdotes arónicos, esos se morían. Esos se morían, sí, esos se morían. Pero este sacerdote que está en el Salmo 110:4, este sacerdote es para siempre. Este sí no es, este no es temporal. Este es un sacerdocio eterno. Eso es lo que necesitamos ir entendiendo en las escrituras. Para siempre, le dice. Y este es según el orden de Melquisedec. En el capítulo 16 del libro del Génesis leemos nosotros ese asunto de Abraham con Melquisedec. Melquisedec es un personaje a quien Abraham, después de aquella guerra, aparece en mención Melquisedec. En esa ocasión habla la escritura que vino Abraham, fíjese bien, viene Abraham después de la guerra y trae los diezmos a Melquisedec. Mire, o sea que esto de los diezmos no es, está en el Antiguo Testamento también, pero no es el punto ese. Pero dice que le trajo los diezmos a Melquisedec, sacerdote de Salem. Salem en ese tiempo se le llamaba a donde ahora está Jerusalén. Era sacerdote, fíjese que era sacerdote y era rey, es decir, tenía 3 títulos. Era sacerdote y era rey. Y este sacerdote estaba dentro de Salem, o sea, él, su círculo o su ocupación de ministrar los asuntos de Dios era en Salem. Y ahí nosotros vemos que dice ya en el capítulo 7, que lo vamos a leer más adelante, que no es el tema que lo vamos a retomar. En el capítulo número 7 de esta misma carta a los hebreos, ahí sí se describe realmente que habla que este Melquisedec no tenía principio de día ni fin de día. Es decir, no tenía una genealogía Melquisedec. Entonces está diciendo que el sacerdocio que se le otorga a Cristo es según el orden de Melquisedec. El orden de Aarón era de Aarón a todos los descendientes, pero todos se iban muriendo. Pero de acuerdo al orden de Melquisedec, es un sacerdocio que no tiene principio ni tiene fin. Porque el caso de Melquisedec, un personaje que es el tipo de Cristo prácticamente, ¿verdad? Para no darle tanta vuelta, el tipo de Cristo. Dicho de otra manera, Abraham vino a darle los diezmos a Cristo, pues, ¿verdad? Para que no llore. Y le dio los diezmos a Melquisedec, que es lo mismo, sacerdote, rey de Salem. Ahora, en este caso, es de esa línea el sacerdocio de Cristo. Mire, hermano, cuando vamos viendo esto, acá podemos ir como amarrando hilos. Qué peligroso es
realmente no ser cuidadoso de lo que, por ejemplo, sobre todo el creyente, cuando ya tiene a Cristo en su corazón, cuando ya tiene la verdad en su vida, qué peligroso es no cuidar eso. Y aquí nosotros vemos que prácticamente a quien ellos quieren dejar es nada menos al sacerdocio, al sumo sacerdote que establece en el Salmo 110, verso 4, para siempre. Y allá en Hebreos 7 habla según el orden de Melquisedec, según el orden sin genealogía, sin principio de día y sin fin de día. Ese es el que ellos están dejando por el sacerdocio arónico. Mire cómo son las cosas. ¿Qué le parece? Ajá. Entonces seguimos, vamos a ver. Y en este dice según el orden. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, verso 7, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí el escritor les está diciendo en el versículo 7 de qué manera, en este caso, Cristo en su humanidad, cómo era la manera de Cristo. Por ejemplo, mientras estuvo, dice, aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía rescatar de la muerte. Dios oyó su oración por la gran reverencia que Jesús tenía. Vamos a ver, está diciendo el escritor a los que van para atrás que Cristo en su humanidad de hombre, es decir, le está diciendo fue hombre pero fue Dios, y en la condición de hombre él fue alguien que en sus días de la carne ofreció ruegos. Él vivía rogando a Dios, y esto lo podemos aplicar cuando él está llorando gotas de sangre en el monte de los olivos. En el capítulo número 23, si no estoy mal, de Lucas, habla, 22, habla cuando gotas de sangre salen de él. Ahí está suplicando en calidad de hombre. ¿Y qué le está suplicando? ¿Cuáles son las súplicas? Le dice, súplica con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su ruego. Fue oído, vamos a ver, fue escuchado. ¿Cómo fue escuchado? Vamos a ver, lo que quiere decirles acá es que como el mismo Cristo en condición de hombre fue alguien que nunca dio un paso, nunca actuó fuera de lo que el Padre le dijera o le dirigiera. Él fue así, fue sujeto. En súplica él le pide con lágrimas que lo libre de la muerte. ¿En qué sentido? No se entienda que el Señor le está diciendo que no quiere ir a la cruz. Él sabía que esa era su misión, morir en la cruz. Pero que él dice que no deje su alma en el Hades. Esa es la petición que le está diciendo al Padre. No es que no muera, sino no dejes mi alma en el Hades. Esa es la súplica que le está diciendo. Y dice, y aunque era hijo, pero dice, pero fue oído a causa de su reverente. Entonces lo que el escritor le está diciendo fue oído, porque no solo él murió, sino que resucitó. Y después de resucitar, les está diciendo, está allá a la diestra del Padre. Es decir, fue oído. O sea, en calidad de hombre, su súplica en obediencia al Padre, el Padre le escuchó. Cuando muere, lo resucita. ¿Quién puede? Puede un sacerdote o un sumo sacerdote humano puede hacer eso. Lo resucita el Padre. Y vamos a ver, ahora le dice, él fue oído,
y eso fue lo que hizo el Señor, lo resucitó y luego Él ascendió a los cielos. Ese es el Cristo que ahora ellos quieren dejar. A continuación dice en el verso número 8, y aunque era el Hijo, por lo que padeció, aprendió, dice, la obediencia. En esto siempre se destaca o se destacó Cristo, hermano, en la obediencia para con su Padre. En la obediencia. Él nunca, en verdad, nunca, Él hizo nada sin el aval de su Padre. Nunca hizo nada. Y eso es importante. Por ejemplo, en Isaías 54, leámoslo para que veamos en Isaías 50, versículo número 4. En este capítulo vamos a ver cuando el Señor da una palabra importante. En el versículo número 4 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabio, dice él. Aquí es una palabra de Cristo. Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Y a continuación dice: despertará, para que se despertara la mañana tras mañana, dice, despertara su oído para que oyese lo que Dios o lo que su Padre le indicaba. Este versículo está diciendo que Él todas las mañanas despertará, dice, mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea que Él todo el tiempo vivía en una dependencia con su Padre, igual que la iglesia ahora, ¿verdad? Igual vivía con una dependencia que cada mañana Él le ponía el oído para que le dijera al Padre que lo que iba a hacer en su ministerio en la carne o en lo humano. Entonces, eso es lo que está diciendo el escritor acá en este versículo, porque los está dando esa claridad. Habiendo sido, dice, perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, le dice a los hebreos. Habiendo sido perfeccionado, ¿perfeccionado en qué? Él ya era perfecto, pero perfeccionado ¿en qué? En el plan de salvación. Hay que agarrar estos versículos y hay que explicarlos, porque por allá le van a decir, bueno, entonces Jesús no era perfecto. Perfeccionado en el plan salvador, en el plan de salvación. Es decir, si Él hubiese estado en el cielo y no baja, no hay salvación. Él tenía que bajar. Y todo el proceso, nacer de una mujer, después morir en una cruz, todo eso perfeccionó el plan. Y cuando ya Él perfeccionó el plan, vino a ser, dice, autor de eterna salvación para todos los obedientes. No para los desobedientes, para todos los obedientes, para todos los que imiten, como Pablo decía, imítenme a mí, decía, tenía una vida, Pablo, que decía, imítenme a mí así como yo imito a Cristo, porque Cristo pues imitaba a su Padre. Pero vamos a ver, hermanos, a continuación, veamos que está diciendo que al haber perfeccionado Él ese plan, es decir, viene, ¿verdad? Pero si Él se queda en el cielo, decíamos, pues no hay nada que perfeccionar, porque no se había ejecutado ningún plan de acción. Entonces Él baja, nace y luego se presenta a su ministerio, luego es muerto, luego es resucitado y luego es exaltado. Ahora Él les está diciendo, es exaltado después de perfección, vino a ser autor de eterna salvación para todos los obedientes, no para los que van para atrás, sino para todos los que sí saben
que es para adelante donde está la bendición. Ahora, y fue, dice, declarado por Dios sumo sacerdote, verso 10. ¿Qué les parece? Fue declarado por Dios sumo sacerdote. Y allá en el versículo anterior decía sacerdote para siempre, dice el Salmo 110. Para siempre. Ahora yo finalizo con lo siguiente. Por eso decía, a manera de tema, hermanos, que la necesidad de progresar en la fe. Vamos a ver, yo finalizo con lo siguiente. Es esto, por ejemplo, voy a decirle esto. Aquí como que hay un cambio. Es decir, deja el escritor de darle el seguimiento siempre a lo que viene explicando. Y hay como una fuerza de parte de Dios para el escritor, para que exhorte. ¿A quién? Exhorte a los que van para atrás. Porque aquí hay un cambio. Ya a continuación lo que vemos es, acerca de esto tenemos mucho que decir. O sea, cambió. Aquí cambió la secuencia del sacerdocio y ahora viene prácticamente a una reprensión. Y esto es, con esto finalizamos. Acerca de esto dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tremendo esto. Aquí les dice, vamos a verlo, esto sería en el versículo número 11. Mire qué importante. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, ¿sí? No, estamos mal. Tiene que ser en el 5. Entonces, pero aquí vemos nosotros, en este caso, vemos ya el cambio hacia una reprensión. Y la reprensión va fuerte. Póngale atención. Acerca de esto, ¿de qué? De lo que estoy hablando, dice. Acerca de las comparaciones que ustedes quieren volver al sacerdocio arónico, que sencillamente fue llamado por Dios, por un lado, sí. No puede haber algo que no lo llame Dios. Aunque en el tiempo de esta carta, los romanos, los gobernantes romanos, los gobernadores romanos en Jerusalén, ellos ponían el sumo sacerdote. Pero igual como los hombres, así son, ¿verdad? Pero a Aarón Dios lo puso. Así como le dijeron aquella pregunta que no va al caso, pero estaría bueno mencionarlo. Si es lícito el divorcio, el Señor Moisés les dijo eso por la dureza, pero al principio ya estaba escrito que varón y mujer van a ser, no hombre y hombre. Entonces, en este caso, hermanos, aquí está diciendo, acerca de esto tenemos mucho que decir. Tenemos mucho que decir. Vamos a ver, tenemos mucho que decir. Versículo 11, veámoslo, chequémoslo aquí. Dice, nos gustaría decir mucho más, oiga, siempre en este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. ¿Qué le parece? Esto es tremendo. O sea, yo lo que veo en todo esto, hermano, el amor de Dios. Yo lo que veo es la pasión de Dios por los perdidos o por su iglesia. Porque ¿en qué sentido? Usted me dirá, cierto, porque aquí lo que vemos es, ¿y qué le interesa a Dios, hermano? ¿Qué le interesaría a Dios el humano? ¿Y para qué le sirve el hombre a Dios? Si Dios es Dios, y Dios es Dios sin nosotros. Pero es su bondad. Y mire qué fuerte les habla en esta versión de la Nueva Viviente. Nos gustaría decirles mucho más, pero me voy a quedar, después voy a retomar lo del sacerdocio. Les está diciendo mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros. En cambio, necesitan
a alguien que vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Tremendo esto, hermanos, para estos medios alas quebradas. Esto es importante pues ponerle atención, porque como decíamos, por ejemplo, veámoslo en esta versión Reina Valera. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis sido tardos para oír, porque debieras ser ya maestros. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que no tenéis necesidad, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo esto y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dicho de otra manera, hermanos, aquí lo que estamos viendo que esta comunidad hebrea, a la verdad el problema era, y vamos a diagramar algunos 3 o 2 detalles de esto. Una de las razones por las cuales muchas veces puede ser la principal, que las personas siempre den paso atrás, es por la ignorancia de las Escrituras. Eso realmente sería lo principal, el principal motivo, el ignorar las Escrituras. Eso fue lo que le dijo el Señor a aquellos. Se lo dijo el Señor cuando le preguntaron de la mujer aquella: Señor, ¿de quién va a ser la viuda esta que tuvo 7 maridos que eran los hermanos ya en el cielo? Y el Señor le dijo: erráis las Escrituras, erráis, porque en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Es decir, la base de un cristiano, hermanos, la base para que un cristiano pueda permanecer en medio de las tormentas, pueden ser las que sean, en medio de la confusión religiosa, en medio de falsas doctrinas. Por ejemplo, ahora, ¿cuánta gente los predicadores de la prosperidad, hermanos? Hay anda el montón de gente detrás de los sacerdotes de la prosperidad. La gente, ¿y sabe por qué andan detrás? Porque son ignorantes de las Escrituras. Le dijo el Señor en el 5:39, si no estoy mal, de Juan: escudriñad las Escrituras, dice, porque en ella os parece que hallaréis la vida eterna. Es decir, que ahora los hermanos en las iglesias apenas traen la Biblia debajo del brazo, pero nunca la leen. Solo es la etiqueta muchas veces. Pero no son personas que lloran sobre la Biblia, no son personas que gimen a Dios pidiéndole el discernimiento al Espíritu Santo, cómo poder entender aquello. No. Entonces esa era la condición de los hebreos. Eran personas que se dejaban ir por las percepciones, por lo que se decía, por lo que, hermano, en este tiempo nosotros estamos tan que amenazados de las falsas enseñanzas. Y en este caso no sería que alguien vaya hacia atrás, no. Lo que la gente anda detrás de gente que realmente, por ejemplo, los predicadores de la prosperidad, ¿a cuál se refiere esos que solo son dinero, que jamás le predican del pecado, que jamás le hablan del cielo? Si ellos no saben tienen las Escrituras, pero no saben del cielo. No, solo le hablan de dinero, que pacte, que dé, que esto y que lo otro, y que usted va a salir de la pobreza. Pero la gente ahí anda detrás, y la gente son seguidores de ellos hasta morir. ¿Por qué? Porque no tienen
tienen el cuidado de irse a las Escrituras. Es que en las Escrituras, vamos a ver por ejemplo Juan, ¿qué es lo que dice Juan? Estoy como saliéndome un poquito en la idea de que el problema actual no sería que nos vayamos a la religión, sino detrás de lo que no es, de las enseñanzas que no son bíblicas, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso podemos tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado en el poder dar nosotros como una atención. Dice, por ejemplo, Juan, dice en su carta primera, dice: hijitos, en los tiempos finales habrán falsos maestros. Y aparte dice: probad los espíritus si son de Dios. Hay que probar los espíritus. Pero usted me dirá: mire, ¿y cuáles son los espíritus? Esos hombres que predican falsedades, esos son espíritus de error. Y Juan dice ahí: prueben los espíritus si son de Dios o no. Pero ¿cómo? Entonces, para probar los espíritus necesitamos una vida espiritual robusta. ¿Y cómo vamos a tener una vida espiritual robusta? Cuando leamos la palabra. Y cuando no entienda, pregunte. Porque para eso están los pastores. Para enseñarla y resolver las dudas que a veces se tienen, si es que hay dudas. Entonces, en este caso, ese es el problema. Le dice: miren, voy a dejar el tema ahorita, le dice, y voy a pegarles una revolcada, diríamos en este caso. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué es difícil? Porque ustedes, pues sí, ustedes todavía no han pasado, aquí les dice, no han pasado de los rudimentos, no han pasado de las cosas básicas, dice este. Vea, ustedes son torpes espirituales y tal parece que hace tanto que son creyentes. Hay creyentes de 20 años y no saben, hermanos, no saben qué es doctrina. ¿Sabe cuál es la estabilidad de un cristiano? Que tenga doctrina, porque el que tiene doctrina es como el cuerpo que tiene su columna, y esa columna es la que le da la verticalidad. Si predicadores, por ejemplo, usted puede ver predicadores, pero predicador no es sinónimo de pastor. Predicador no es sinónimo de pastor. Pastor tiene muchas aristas. No, pero es que predica la palabra. Pero ¿qué tipo de palabra? ¿O de qué manera predica la palabra? Y dice: hace tanto que son creyentes. Hay personas que yo muchas veces les hago preguntitas aquí, de esas de niño, pues, y no saben qué decir, porque nunca escudriñan, solo lo que yo les digo, lo que oyen por ahí, y eso es todo. No, usted no se vaya por lo que yo digo, váyase a la escritura, lea la palabra. Imagínense, pobre gente, a veces se le aparca. Allá hay un loco que dice: yo siento que quiero ser pastor, dice, y se va a buscar un localito por ahí y se pone de pastor, y ahí van las otras ovejitas. Dios mío, ¿por qué se van esos detrás de ese? ¿Y quién puso a ese? Aquí estamos viendo que Aarón lo puso Dios, y al mismo Cristo es el mismo Dios que lo puso como sumo sacerdote. Pero imagínense la ignorancia, imagínense, hermanos, las actitudes de la gente, porque cree que esto de la cosa más delicada en la vida del humano, y sobre todo de los que estamos en Dios, lo más delicado de la vida cristiana, hermanos, esto es lo más serio que puede haber, es lo que más debemos de cuidar, es lo que más debemos de apreciar, es que debemos de informarnos, de escudriñar, de preguntar cuál es la verdad. Y la verdad os dice, os hará libre. Entonces, el problema que tenemos acá es problema de pereza. Y probablemente y esta pereza espiritual que les nubla el poder discernir la palabra. Ellos siguen con los rudimentos, con las mismas predicacioncitas de escuela bíblica. No pasaron de ahí.
Y pastores que ahí se quedan, después que dicen son pastores, se quedan predicando lo que le predicaban a los niños de Sansón y de Daniel y no sé qué. Entonces no, ahí se quedaron en lo básico. Ellos siguen siendo niños, y el que es niño a la verdad no puede comer asuntito más fuerte porque se muere. Eso le está diciendo. No se vaya a poner bravo conmigo, porque eso es lo que estamos viendo acá en la palabra. Imagínense cómo es que dice: hace tanto que son creyentes. ¿Cuánto tienen de ser creyentes? Ahora me voy para este lado. Ahora así andan personas en las iglesias. Ahora fíjense, hermano, lo más que dura son unos 6 meses las personas. Después andan para todos lados buscando: allá está mejor, allá está mejor. La gente está perdida, la gente no lee, la gente no sabe qué anda haciendo. Y no diferimos muchos de estos hebreos que van para atrás. Aquí no se vaya detrás de ningún hombre, aquí váyase detrás de lo que dice la palabra. Y eso le garantiza la estabilidad espiritual hasta el final. Hace tanto que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros. En cambio necesitan que alguien les vuelva a enseñar. Que alguien les vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer. ¿Cuándo? ¿Cómo pueden comer un mensaje conciso? Un mensaje bíblico. Porque aquí no se trata de teología, aquí se trata de lo bíblico. Necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que han madurado. ¿Quién es ese cristiano que lo ve usted que pasan los años y en lugar de bajar sigue creciendo? ¿Quién es ese cristiano? El que se alimenta de la palabra. La palabra es viva y eficaz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Sabe qué le dijo el Señor en San Lucas 24 a aquellos tales discípulos que alcanzó él, que iban por camino a Maús? Le dijo, ¿sabe qué le dijo? Que ustedes, le dijo, lo reprendió. Ustedes ignoran las escrituras, si ya está escrito que iba a morir y todo eso. Es decir, es una cosa que, hermanos, que ahí la vemos nosotros en muchas áreas, en muchas partes de la palabra. Pero entonces, hebreos, ¿qué hacemos? Por lo menos, hermano, yo no sé si los hebreos corrigieron la plana. La cosa es que la corrija usted. Yo no sé cuál es su cristianismo. No asocie cristianismo porque usted viene a un local de una iglesia. Eso no lo asocie. Porque usted anda a una Biblia. Eso no asocie. Porque usted dice que cree, dice Santiago, hasta los demonios creen y tiemblan. Cristianismo son otros 100 pesos. Ser un cristiano es ser un cristiano que desde que inicia la vida espiritual va avanzando, va creciendo. Igual que el niño, pues ese es el mejor ejemplo. El niño, ¿cómo puede ver un niño? Es anormal un niño que se quede siempre, hermanos, que se quede el niño ahí chillando y es anormal que el niño no vaya desarrollando. Es anormal que ya el muchacho ya tiene bigote, y sigue siendo niño en sus actitudes. Eso es anormal. Y eso es igual en la vida espiritual. Niñones que por una mirada ya no siguen avanzando. Niñones que les queda largo porque no hay condiciones, dejan botado lo que los han puesto a hacer. Niñones que nunca entienden qué significa ser santo. Niñones que no saben que la vida en Dios es santidad, sin la cual nadie me verá. Niñones que saben que la vida en Dios es servicio. ¿Me amas, Pedro?
Si me amas, pastorea mis ovejas. Aleluya. No puede haber cristianos que no se involucran en nada. ¿Cómo pueden haber? Esos son fenómenos. Así que Dios nos ayude, hermanos hebreos, no, hermanos hebreos ya no es, hermanos cristianos. Que Dios nos ayude. Blanca Aguilar, Germán Torres, Margarita Rivas, Rina, Carmen Torres, Lucía, Ana Raquelita, Yuli, José Flores, Rina, José Medrano, Moisés González. Dios les bendiga, hermanos. Yo creo que vamos a hacer una oración, vamos a finalizar. Vamos a darle gracias a Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos levantemos, que seamos cristianos maduros. Imagínense cristianos que tienen 10, 20 años y luego aparecen ahí en el pecado. ¿Qué tipo de cristianos son esos? ¿Sabe por qué caen en el pecado? Porque nunca lee. Y si están en una iglesia, nunca les interesa oír las predicaciones. Siempre andan afuera, siempre andan viendo que andan afuera, pero menos adentro. Ahí está. Si no nos comemos la palabra, dice el profeta que era un libro a la verdad amargo, pero en el fondo dulce. La disciplina, la guianza que nos da la palabra es maravillosa, hermano. Actuemos, sacudámonos ya la niñez espiritual. ¿Cuántos años tiene usted ese cristiano? Fíjate, yo tengo 30 años, hermano, pero no se le nota, hermano. Se ha puesto más duro ahora y más rebelde. Entonces, ¿en qué está? En que no se alimenta en la palabra. La palabra hay que leerla, hay que leerla, hay que leerla, hay que leerla. Padre, amado Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a madurar, que nos ayudes a crecer, que bendigas a esta iglesia de este tiempo contemporáneo, Dios, una iglesia que no tiene base, una iglesia que anda de arriba y va abajo, una iglesia que sigue a hombres y no sigue tu palabra, Dios. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos, en el nombre precioso de Jesús. Ayúdanos, aquellos hermanos o aquellos amigos que en este momento se van a entregar a Cristo, que se van a reconciliar. Ahí en su lugar, haga la oración de fe. Diga conmigo: Señor, en este momento te acepto como mi Señor, como mi único Salvador. Perdona mis pecados. Dígaselo ahí en su sillita. Yo soy, Señor, esa persona que gracias a que hoy tú me permitiste escuchar esta palabra, Dios amado, hoy puedo abrir mi corazón. Recíbalo en su vida. Ahora voy a pedir que los hermanos que saben que necesitan reconciliarse, haga conmigo también esta oración. Dígale: Señor, yo soy esa persona inmadura hasta lo último. Yo soy esa persona que no leo, yo soy esa persona que no pongo atención a las predicaciones. Y esa es la razón por mi vida, Señor, tan superficial en el campo espiritual. Perdóname. Yo quiero, Dios, empezar de nuevo. Perdóname. Aquí está mi corazón. Necesito. Y cuanto más necesitamos, hermanos, en este tiempo difícil, afirmarnos cuanto más podamos, porque la venida del Señor es eminente. Los que han hecho conmigo esta oración, repórtense ahí en la fanpage. Pueden enviar ustedes sus preguntas,